Buenas noches, queridos estudiantes. En esta ocasión estamos en los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, específicamente en el problema 5 de la página 37, el cual dice así. Un auto recorre una distancia de 150 kilómetros y desarrolla en los primeros 120 kilómetros una velocidad media de 80 kilómetros por hora. En tanto que en los últimos 30 kilómetros tiene una velocidad media de 60 kilómetros por hora. Primera pregunta, ¿cuál fue el tiempo total de viaje? Y la segunda pregunta, ¿cuál fue la velocidad media del automóvil en el transcurso total de su viaje? Cuando estamos haciendo los problemas de cinemática o de cualquier otro tema de física, es importante sacar los datos relevantes del problema. En este caso es importante sacar como dato, que nos lo está dando el mismo problema, que la distancia total que recorrió fue 150 kilómetros, pero lo hizo de dos maneras. Una, en el primer periodo con 120 kilómetros a una velocidad media de 80 kilómetros por hora, mientras que el segundo tramo de su recorrido, los 30 kilómetros restantes, pues lo hizo a una velocidad media de 60 kilómetros por hora. Lo que nos piden en la pregunta A es el tiempo total. Y el tiempo total será igual a la suma de los dos tiempos. El tiempo del primer recorrido más el tiempo del segundo recorrido. De la ecuación distancia es igual a la velocidad por el tiempo, si despejamos tiempo, nos queda distancia entre velocidad. Al hacerlo para ambos, tenemos lo siguiente para ambos recorridos. El tiempo 1 será igual a la distancia 1 entre la velocidad media 1, es decir, 120 kilómetros por hora entre 80 kilómetros nos dará en el primer caso 1,5 horas. Recuerde que kilómetros por hora se estaría multiplicando por el inverso del denominador, porque era una división. Entonces, kilómetros por hora multiplicado por 1 sobre hora, 1 sobre kilómetros, se van los kilómetros y la respuesta nos da en horas. Como en efecto sabemos que el tiempo debe darse en unidades de este tipo, hora, minuto, segundo, pero en este caso, como la unidad de tiempo es hora, quedaría en horas. Mientras que el tiempo 2 sería la segunda distancia que recorrió de 2 entre la velocidad 2, es decir, 30 entre 60, obteniendo entonces 0,5 horas. Así que ya como habíamos planteado desde el inicio que el tiempo total será la suma de los dos tiempos, simplemente tenemos que sumar el tiempo 1, que es 1,5, más el tiempo 2, que es 0,5, dando un total de tiempo total 2,0 horas. Este problema tiene una parte B en la cual dice cuál fue la velocidad media del auto en el transcurso total de su viaje. Despejando también de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, distancia igual velocidad por el tiempo, obtenemos que la velocidad será igual a la distancia entre el tiempo. Lo vamos a hacer, velocidad media total será igual distancia total entre el tiempo total. Es decir, 150 kilómetros, que fue lo que recorrió, es decir, la suma de 120 más 30, que fueron los 150, que nos dijo desde el inicio el problema, que era el recorrido que había hecho, la distancia que había desarrollado, ¿verdad? Dividido entre 2, que es el tiempo total, el cual obtuvimos en el paso A, y nos sale 75 kilómetros por hora. Entonces, esa sería la respuesta, es decir, la velocidad media del automóvil en el transcurso total de su viaje. El problema de la página 6, de la página 37, que es el problema 6. Bien, dice, son las 4 de la tarde y Roberto está en Penonomé comprando manjar blanco. Entonces, aquí está comprando manjar blanco el profesor en Penonomé. Él necesita impartir clases en David a las 6 de la tarde. O sea, de aquí de Penonomé tiene que trasladarse a David y eso lo va a hacer
a las 6 de la tarde. Es decir, si nosotros vemos aquí, en realidad, los datos, como dato tenemos que el tiempo en el que él debe llegar es a las 6 de la tarde, menos el tiempo en el que salió de Penonomé, las 4 de la tarde, eso nos da 2 horas de viaje. Es decir, si vemos aquí, el profesor está en un problema grande porque él está apenas a las 4 de la tarde en Penonomé y tiene que estar en David a las 6 de la tarde. O sea que tiene solamente 2 horas disponibles para ello. Allí nos dan como datos un dato muy importante. Dice, distancia de Panamá a Penonomé, 151 kilómetros. Es decir, que desde Panamá a Penonomé tiene 151 kilómetros. Y la distancia de Panamá a David, 440 kilómetros. De aquí de Panamá a David, 440 kilómetros. Como la distancia que nos interesa es esta que está aquí en rojo, es decir, la de Penonomé a David, para obtenerla yo tengo que restarle el total que es de Panamá a David menos de Panamá a Penonomé para saber cuánto es esto que está aquí en rojo, que es lo que realmente tiene que recorrer el profesor. Es decir, 440 kilómetros menos 151 nos da 289 kilómetros. Entonces ya tenemos el tiempo que él tiene que hacer ese viaje es 2 horas. Y entonces también tenemos que la distancia que debe recorrer es 289 kilómetros. La primera pregunta dice, ¿cuál debe ser la rapidez media mínima que debe llevar Roberto en este viaje para regresar a tiempo a clases? Entonces, en este caso, usamos la misma ecuación, pero ya despejada, ¿verdad? Velocidad igual a la distancia entre el tiempo, porque aquí nos están preguntando es el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez. Entonces, la distancia, que es 289, entre el tiempo, que son 2 horas, nos da 144 kilómetros por hora. La pregunta B dice, ¿considera usted que es recomendable que Roberto realice este viaje a esa rapidez media? Nosotros sabemos que sensatamente no es recomendable, porque imagínense, ya una velocidad de 90 o de 100 kilómetros por hora es muy alta. Ahora imagínense, 144 kilómetros por hora es excesivamente alta y puede ocurrir cualquier accidente, más en esas carreteras que son un poco difíciles, ¿verdad? Así que no es recomendable que realice este viaje bajo esas circunstancias, con ese tiempo tan pequeño que tiene, ¿verdad? Y a la pregunta se dice, imagina que Roberto hizo este viaje a una rapidez media de 90 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo le tomará llegar de Penonomé a David? ¿Estarán sus estudiantes esperándolo? Entonces vemos lo siguiente. Ahora lo que nos preguntan es el tiempo. Despejando tiempo de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, obtenemos entonces que el tiempo es igual a distancia entre la velocidad. La distancia que es 289 y ahora lo vamos a estar dividiendo entre la velocidad que nos dice el problema, que es a la que estaría viajando en ese punto C, pues, a 90 kilómetros por hora. Obtenemos como resultado 3,21 horas. Para saber exactamente cuánto representa esta parte decimal de las horas, dejamos el entero 3 tranquilo y vamos a 0,21, que fue lo que quedó, multiplicado, es hora, multiplicado por 60 minutos, que tiene una hora, nos da 13 minutos. Concluyendo que si él había salido a las 4 de la tarde de Penonomé y transcurrieron 3 horas con 13 minutos, ahora sabemos que son 3 horas con 13 minutos, entonces el profesor llegará a David a las 7:13 de la noche. Por supuesto que a esa hora ya los estudiantes no lo van a esperar porque, imagínense, él tenía que estar en su clase a las 6 y demoró demasiado. Demoró 1 hora 13 minutos, demasiado tiempo para que los estudiantes esperen. Pasamos entonces